¿Están mojados? ¿No? ¿A quién le gustó la lluvia que Dios nos regaló por 3 o 4 días, ya no sé cuántos días? Los ríos volvieron a tener vida. Ahora sí son ríos, no como los riachuelos que teníamos en días pasados. Hoy por primera vez, si ustedes me lo permiten, el pastor del domingo pasado se quitó el tapabocas, ¿verdad? Yo también me lo voy a quitar. Ay, soy feliz. No, es que no saben ustedes, uno se ahoga. Tú me dices, Fernando. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en la tarea de edificar juntos la iglesia Península Viva, la iglesia del Señor Jesucristo en esta parte de la ciudad. Y es un verdadero desafío porque tenemos que pensar principalmente en cuál es la idea de Dios para esta iglesia. No se trata de hacer una iglesia a nuestro gusto, lo que a mí me gustaría que sucediera. Se trata de hacer una iglesia que cumpla las expectativas, los sueños y los planes de Dios. Así que hace 15 días, el primer domingo de junio, iniciamos esta serie de predicaciones que les llamamos visión, misión y valores. Hoy es el segundo tema, misión. Y el domingo pasado, hace 15 días hablábamos de lo importante que es descubrir la visión de Dios, con qué visión Dios creó este mundo. Y traté de explicar cuán importante es que nosotros podamos comprender esta visión de Dios para saber qué lugar, cuál es nuestra participación en esa gran visión que Dios tiene para nuestro mundo. Por cierto, todo el mundo debe tener su hojita, que es el resumen y la estructura del sermón, para que lo tenga ahí a la mano y me vaya siguiendo. Si digo algo que no está en la hojita, luego digo contrario a la hojita, me corrigen. Dijimos hace 15 días que Dios creó este mundo y lo hizo perfecto. Sin embargo, todo cambió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y la desobediencia de Adán y de Eva fue motivada por el consejo de la serpiente. Porque lo que la serpiente dijo era un concepto, una idea contrario a lo que Dios les había ordenado. Impensablemente, pero Adán y Eva hicieron caso del consejo de la serpiente, desobedecieron a Dios. Y decíamos hace 15 días que sucedió un fenómeno muy, muy trascendente que llega hasta nuestros días. El hombre experimentó la autosuficiencia y la independencia respecto de la persona de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que desde ese tiempo hasta ahora las personas nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios, a tomar decisiones, a interpretar los eventos que suceden en nuestra vida, pues de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que las demás personas nos dicen. Y no podemos entender cuál es la interpretación de Dios para los sucesos de nuestra vida. Como una consecuencia inevitable de esta autosuficiencia e independencia del hombre respecto de Dios, todos vivimos ahora en un mundo caótico, lleno de crisis y enfermedad y dolor. Hace 15 días les decía un escritor, Paul Tripp, escribe en su libro que esta situación que estamos viviendo sería más o menos lo mismo de tomar un vaso de cristal, dejarlo caer en ese salón, se va a hacer 1000 pedazos y luego decirles a ustedes: vamos a quitarnos los zapatos y vamos a caminar por el salón libremente. Es obvio que más de 2 vamos a resultar con los pies cortados. Esta experiencia de caminar sobre vidrios rotos es la experiencia que vivimos todos los días en este mundo en crisis. Por eso es tan importante que comprendamos la visión de Dios, porque todos los días tenemos eventos dolorosos. Mire usted, y me pongo de ejemplo para que no diga usted: es que al pastor no le pasa nada. El día martes me tocó mi segunda dosis de vacuna. Le tengo mucha envidia a mi mujer porque ella se vacunó y hagan de cuenta que le hizo lo que el viento a la estatua de Juárez, nada. Pero a mí me tumbó 3 días en cama.
Así que el miércoles dije, se me va a pasar. El jueves me la pasé pensando, ¿a qué pastor invito a predicar a Península? Porque no llego. Y el viernes, pues ¿a quién dejo de pastor en Península? Porque yo creo que ya me voy. Pero bueno, Dios tiene poder. Dios permitió tener los médicos y las medicinas. Ayer envió un ángel hasta mi casa, al pie de mi cama, que me permitió estar de pie frente a ustedes. El día martes estábamos ensayando con los chicos de la alabanza y de repente entra alguien para decirnos: pastor, le dieron un golpe a su coche. Ahí lo pueden ver a la salida. Todo el costado izquierdo lo hicieron en línea recta. Bueno, no, quedó así como en curvas. Y yo me preguntaba, gracias Dios que me diste un buen ejemplo para el domingo. Esta experiencia, por ejemplo, del golpe al vehículo, uno lo puede interpretar de muchas maneras. Lo puede interpretar como, oye Dios, pero si estoy en Península, estoy ensayando para el domingo, ¿cómo es posible que tú te distraigas y no pongas atención a mi coche que está sobre la acera de la calle? O puedo decir, bueno, es que seguramente porque dije una mentira la semana pasada, Dios me la está cobrando. O como la semana pasada no pude dar mi diezmo, ahora Dios me está dando un golpe para que yo afloje el bolsillo. Son interpretaciones. Cuidado, hermanos, hermanas, amigos. Cómo interpretamos nuestra vida es la actitud que finalmente vamos a tomar ante la vida. La otra actitud que podemos tomar, y es la interpretación de Dios, es que vivimos en un mundo caótico, en un mundo de horrores míos y de los demás, que cuando no me equivoco yo, se equivoca el vecino. Y en ese vivir cotidiano vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestros descuidos. Vivir es una experiencia dolorosa, pero el dolor, el vivir así, es una consecuencia de nuestra autosuficiencia y nuestra independencia de Dios. Sin embargo, atención, Dios está trabajando todos los días para redimirnos. Por esa razón, el Señor Jesús dejó su gloria en el cielo, se humilló a sí mismo, aceptó ir a morir a la cruz, que en su tiempo fue la muerte más violenta y más dolorosa que había, seguramente hasta nuestros tiempos, con el único fin de salvarnos de esta caótica vida. Y hoy día Dios está ocupado, muy ocupado, redimiendo, salvando a aquellos que Él ha elegido para que formen parte de su familia. Así que, amigos y amigas, Dios nos mira desde el cielo y nos mira seguramente con amor y nos ve con dolor, porque ve que nos estamos lastimando nuestros pies caminando en un mundo lleno de vidrios rotos. Pero también ve con tristeza a sus hijos que no comprenden lo que Él está queriendo hacer en este mundo. Pareciera de repente que los hijos de Dios sentimos con que yo ya tengo el amor de Dios, Dios está conmigo, lo demás no me interesa. Olvidamos que Dios está trabajando todos los días en un gran plan de redención. Esa es la visión de Península Viva, lo decíamos, el gran plan redentor de Dios, que Dios está trabajando todos los días para cumplir ese plan entre nosotros. Y es nuestra intención que en esta mañana podamos reflexionar a raíz de las enseñanzas, en raíz a las enseñanzas del Señor Jesús, y podamos tener una definición de nuestra misión, el qué hacer. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué debemos ocuparnos en hacer para contribuir a esa visión de Dios? Acompáñeme en una breve oración. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque la tenemos en nuestra mano, porque tenemos la libertad de leerla. Permite, Señor, que en esta mañana al leerla nos guíe y nos enseñe las verdades que hay en ella, sobre todo que nos recuerde qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Vamos a basar esta mañana la prédica en Mateo 28, versículos 16 al 20, que va a aparecer en su pantalla. El domingo pasado, con tantas carreras, se me olvidó checar la letra de la pantalla de atrás, y si vieron que cuando estábamos leyendo se me iba la vista, pues es que mi vista electrónica me falló y entonces nada más veía puros puntitos en la parte de atrás. Pero bueno, hoy sí ya la hice más grande y ya la puedo ver. Les invito a que juntos leamos en voz alta, ustedes viendo en la pantalla y yo también, para que leamos este pasaje. Y dice así Mateo 28, 16 al 20. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas palabras están al final, en el último capítulo, en el último párrafo del Evangelio escrito por Mateo. Después de esto, entendemos que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, desapareció de la vista de sus discípulos. Y lo último que Él les está diciendo antes de partir es este mensaje tan importante. Y me encanta cómo inicia diciendo, Jesús dice: toda autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta frase que usa el Señor Jesucristo me llena de gozo, me llena de esperanza, porque tenemos un Señor y un Salvador que no tiene límites, que no hay quien se le ponga enfrente y quien le impida hacer lo que Él quiere hacer. Y Jesús dice: toda autoridad la tengo en mi mano. Si usted no lo sabía, querido hermano, tenemos un Señor Jesús que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que no hay nada ni nadie que le pueda detener. Aún los demonios que andan sueltos por ahí. Podemos orar y pedir que el poder que hay en Jesucristo obre en nuestra vida para ser libres de nuestras ataduras y de los demonios que nos andan rondando a veces. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro jefe supremo, dijo con toda esa autoridad, dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Queridos amigos, a veces equivocamos el trabajo de la iglesia. Pareciera que a veces preferimos buscar simpatizantes, amigos que les guste el estilo de nuestra iglesia. Pero Dios no nos mandó a buscar simpatizantes o simples creyentes o a religiosos que quieran escuchar una nueva corriente doctrinal. Lo que el Señor Jesucristo nos mandó es a hacer discípulos. Estamos hablando de la visión de Dios con V. La gran visión de Dios es redimir a un pueblo que está en medio de este mundo que se cae a pedazos, redimirlo para una vida gloriosa en la vida celestial. Ese es el plan de Dios. De los millones de personas que hay en el mundo, Dios está tomando, no sé, a miles, a algunos millones de estos, y los está eligiendo, los está llamando, les está dando a conocer su mensaje, para que una vez que Dios forma su pueblo, los empieza a llevar a la patria celestial. Y la gran pregunta es, ¿y nuestra misión con M cuál es? ¿Cuál es la misión suya y mía? ¿Qué espera Dios que estemos haciendo? Bueno, casi. Lo único que Dios espera que hagamos son discípulos. Y digo casi porque ser discípulo de Jesucristo conlleva algunas otras tareas. Queridos hermanos, imaginemos esto. Un día de estos, Dios te llama a su presencia. Es una suposición, no se espante usted, pero quiero que lo considere en serio. Un día de estos usted cierra sus ojos y cuando los abre está delante de la presencia de nuestro Dios. Y ve a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y dice: wow, estoy en la presencia de Dios. Y usted va a ver con mucho gozo y alegría a quien es nuestro Señor y Salvador.
Y me imagino que Jesús se podría acercar a mí y decirme: Joel, qué bueno que ya llegaste, que estás aquí, pasa, estás en casa. Pero antes de que pases, déjame preguntarte algo. ¿Cuántos discípulos lograste hacer? Yo creo que me voy a morir. Bueno, mira, Señor, lo que pasa es que solo contéstame esta pregunta, es muy sencilla. ¿Cuántos discípulos lograste hacer mientras estuviste ahí abajo en la tierra? Te di, vamos a poner un poquito más de lo que tengo, ¿no? 98. Te di 98 años en la tierra. ¿Cuántos hiciste? ¿98 discípulos? Recuerdo que cuando fui joven en la Ciudad de México, andaba yo con los jóvenes, la sociedad de jóvenes en la iglesia, y había un joven que yo admiro, no sé qué sucedió con él, pero yo le admiro porque era un joven de origen muy humilde, muy sencillo, pero estaba ahí en la iglesia con nosotros, y él cada semana que nos veíamos me presumía que él se subía a los autobuses y en el autobús él predicaba el evangelio y no le interesaba que lo vitorearan y que se burlaran de él, y él se iba a los parques y él a todo mundo, y él decía: Joel, yo tengo que juntar cuando menos 5,000 discípulos en toda mi vida, y estoy avanzando, ya llevo 80 y tantos, me decía, pero yo voy a juntar los 5,000. No sé qué sucedió con él, pero siempre me llamó la atención. Cuando yo llegue delante de la presencia de Dios, Dios no me va a preguntar: oye, ¿y en qué iglesia te congregabas? ¿Y cantaban mucho o cantaban poco? Oye, ¿y era una iglesia con aire acondicionado o sin aire acondicionado? ¿Y qué corriente doctrinal tendrían? No creo que me pregunte eso, porque él ya lo sabe. Lo que me va a preguntar es: ¿cuántas personas vienen contigo? Nosotros, los hijos de Dios, que hemos comprendido su gran amor por nosotros, no vamos buscando por la vida adeptos para nuestro movimiento, para llenar las sillas de esta iglesia. Nosotros trabajamos de la mano de Dios para redimir y salvar a quienes son elegidos para ser parte de su familia. Queridos amigos, ¿ven ustedes las sillas que están vacías? No se trata de ir a la calle y decir: hey, vengan para acá, vamos a darles una torta y una manzana, como le hacen en algunos lados de nuestra ciudad, ¿no? Para llenar. No. Se trata de encontrar a aquellos que han sido elegidos por Dios, que están esperando que alguien les hable del amor de Dios, del perdón que hay en Él, y que las sillas se llenen con aquellos que son hijos de Dios. Si usted está sentado esta mañana con nosotros, es porque comprendemos que Dios ha hablado a tu corazón. Dios usó a alguien, Julián lo decía, Dios usó, a muy pesar de su corazón, usó a su mamá. Porque me tocó que su mamá lo agarraba y su mamá casi agarraba la Biblia. No es cierto. Y decía: ya mamá, ya mamá. Bueno, la mamá oraba de día y de noche. Finalmente Dios tocó su corazón. Y cada uno de ustedes que ha llegado a la vida cristiana ha sido alguien que trabajó por ustedes. Y que lo importante es que les pasó el conocimiento del Señor Jesucristo. Es cierto, compartimos con 10, y de los 10 probablemente 9 no van a querer, pero va a haber uno. Ese uno es el que Dios nos va a demandar nuestra sangre, su sangre de nuestras manos. ¿Cuál es nuestra misión como Península Viva? Nuestra misión es estar ocupados en hacer nuestra parte dentro del gran plan de Dios, que es hacer discípulos. Queridos hermanos, no queremos una iglesia con cientos o con miles de personas. Lo que sí queremos es que los cientos y los miles de personas que están allá afuera vengan al encuentro de Dios, sepan del llamado que Dios está haciendo a sus vidas, ellos tengan la posibilidad de entregar sus corazones. Por eso el domingo pasado aprovechamos que estuvieron aquí 2 pastores a los cuales amamos, el pastor Mayo y el pastor Kenton, y hablábamos de plantación de iglesia.
en una reunión que tuvimos el sábado, decíamos, bueno, supongamos que aquí en Península Dios nos permite que podamos llegar a tener 200 o 300 hijos de Dios. ¿Qué son 300 personas? Nosotros vivimos aquí en una colonia muy próxima de la ciudad, en donde yo veo que cabrían como unas 5 iglesias. Ya hay 2 o 3 por ahí. Pero hacen falta, hay muchas personas que no han encontrado el camino de la salvación, que cuando pisan los vidrios rotos son lastimados y no hay quien les cubre. Su interpretación es que Dios les castiga, su interpretación es que Dios no les ama, su interpretación es que Dios no les hace caso, cuando es todo lo contrario. Es nuestra autosuficiencia, nuestra independencia la que nos lleva a tomar decisiones sin Dios, que finalmente provocan un daño en nuestra vida. Ahora que estuvo el pastor Kenton en una de tantas pláticas, por cierto, les resumo en 30 segundos. Es una generación digna de imitar. Sus papás, don Juan y doña Magda Wood, cuando mi papá era un adolescente, 12, 14 años en Ometepec, hubo alguien que viajaba en una avioneta y tiraba evangelios sobre Ometepec. Y dice mi papá que el líder de la iglesia que estaba allí en Ometepec llamaba a las personas y le decían: recojan toda esa papelería, y la reunía en el atrio de la iglesia y le prendían fuego y la quemaban. Mi papá se quedó con un evangelio y con ese evangelio Dios tocó su corazón. Don Juan y doña Magda, a través de una avioneta, volaron a muchas poblaciones alrededor de Ometepec predicando el evangelio, hasta que un día Dios dijo: hasta aquí. La avioneta tuvo un desperfecto, cayó, fallecieron, dejando a Kenton y a sus hermanos unos niños. El corazón del pastor Kenton está marcado por el testimonio de papás que dejaron su tierra, su patria, su comodidad, para ser congruentes con el gran plan redentor de Dios. Y Dios puso en su corazón que tenían que ir a la zona de Ometepec a predicar el evangelio, como fuera. Y él lo hizo con una avioneta porque no había los caminos que ahora hay. Y él, platicando con el pastor Kenton, a eso iba en un principio, me decía, bueno, a ver, supongamos, Dios está salvando a las personas en nuestra ciudad. Y yo creo que Dios se debe de preguntar, bueno, aquí está Fernando, y yo quiero que Fernando sea mi hijo, ¿a qué iglesia lo mandaré? ¿Cuál será la iglesia a la que yo voy a mandar a Fernando? Porque hoy día abundan las iglesias que se preocupan solo por sí mismas. Hay otras que solamente les encanta el show, y hay otras que solamente esperan el tiempo de los diezmos. Pero Dios está buscando las iglesias que vivan apasionadamente en la tarea de recibir, de abrazar, de amar y discipular a quien Él está rescatando. Cada vez que entra una persona nueva a este santuario, y digo: gracias, Señor, porque tuviste la confianza de enviarnos a alguien más. Usted no lo sabe, pero hoy día hay iglesias cristianas donde hace meses no entra una persona nueva. Hermanos, que no nos llegue a pasar eso en Península. Que seamos personas que Dios califica de apasionadas por amar y recibir a aquellos que Él ha redimido. Número 2, otra cosa que aprendemos en este texto es cómo se hacen los discípulos. Y voy a releer nada más el versículo 19 y 20, que dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Aquí hay 3 cosas muy rápidas. Bueno, Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Pero ¿cómo se hacen los discípulos? El primer verbo que aparece ahí es
vayan. No dice, y lo que tienen que hacer, esperen a que lleguen a su iglesia los que van a ser salvos. ¿Eso dice? Dice, vayan. De hecho, los estudiosos han dicho que esta palabra en la versión 60 dice, id y haced discípulos. En esta versión nueva internacional dice, vayan y hagan discípulos. Pero dicen que el tiempo en la conjugación del griego realmente está diciendo mientras van por el camino. Es decir, no lo marca como que te dediques a eso, sino está diciendo mientras vas caminando, mientras vas por el camino, haz discípulos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser muy hábiles para estar conectando con las personas con las que nos rodeamos todos los días. Hoy día, cuando vemos a una persona que está en una plazuela predicando con un altavoz, el otro día estaba en una juguería a las 8 de la mañana y pasó un coche con una gran bocina arriba y gritando un mensaje. Dices, bueno, pues está bien, es su estilo, es su forma. Pero realmente lo que me está dando a entender es que esas personas no tienen la capacidad de conectar con los demás para ir por ellos. Entonces, como no conecto contigo, pues a lo mejor te aviento el mensaje. Puede ser que funcione como el folleto que aventaron de la avioneta que recibió mi papá. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es, vayan, ve por él, búscalo. Y se trata de que nosotros estemos orando intencionalmente, buscando. He insistido mucho con el ministerio de oración de nuestra iglesia, nuestras guerreras de oración, porque es común que ore por mi tío, ore por mi vecino, ore por aquí, ore por allá. Espérate, es que esto no es un club de pedir. Cuando Jesús llegaba con la gente, lo que Jesús le decía es, tus pecados te son perdonados. Wow. Y uno, oye, espérame, es que el paralítico lo que quería era es que lo levantaran de su parálisis. ¿Y por qué le dices tú, tus pecados te son perdonados? Porque para Jesús era más importante la condición del corazón, su reconciliación con Dios. Cuando la persona se ha reconciliado con Dios, no importa lo que pase con esa persona. Seguramente en los planes de Dios, Dios va a obrar, como ha obrado en muchos de nosotros, para levantarnos de nuestra cama de dolor. El problema está cuando solamente nos enfocamos en que queremos que suceda lo que nosotros le decimos a Dios. Queridos amigos, Dios está salvando para la eternidad. Dios no está salvando únicamente enfermedades, Dios está sanando para la eternidad. Y por eso nos dice, vayan. La segunda cosa que vemos aquí es, bautícenlos. Es curioso, pero muchas personas, cuando les empezamos a hablar del bautismo en la iglesia, dicen, no, pero es que yo no quiero hacerme fanático, yo no quiero adentrarme tanto, yo creo que yo hasta la distancia estoy mejor. Bueno, es que yo solamente le comparto lo que dijo el Señor Jesucristo, y Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa el bautismo? En primer lugar, el bautismo significa aquí que estamos teniendo la experiencia de morir a nosotros mismos para nacer a una vida nueva. Que rompemos con esa autosuficiencia, con esa independencia, y nos volvemos dependientes y confiados en la persona de Dios. Y la segunda cosa es que el bautismo es una expresión pública de la fe en el Señor Jesucristo. Es delante de un pueblo decir, hey, yo he creído en Cristo. Y la tercera cosa que vamos a ver aquí es que Jesús les dijo, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Fíjense que cuando he llegado a grabar el mensaje en un cuadro que a mucha gente le gusta, que es en Playa Langosta, en el estacionamiento alrededor de las 7:30 de la mañana, hay un varón muy sencillo con guaraches, con chanclas, su ropa muy sencilla, y está sentado en una jardinera de frente hacia la pared, y siempre lo verá usted con su Biblia. He ido casi todos los días y él está ahí con su Biblia. Por cierto que me preocupa porque sus lentes ya están muy desgastados y están muy empañosos. Yo creo que él ya muy poco ve, pero él está ahí leyendo su Biblia. Y un día me detuve a platicar con él. Interesante.
cuando él recibió el evangelio, le dijeron que tenía que leer la Biblia, y él está dedicado a leer la Biblia. Y es un hombre que yo creo apenas sabe leer y escribir, es pescador. Pero impresionante su amor, su pasión por la escritura, su amor por enseñar, por aprender de su maestro. He escuchado muchas experiencias, sobre todo en los poblados, de personas ya mayores que llegaron al conocimiento del evangelio, que no sabían leer, y aprendieron a leer, y aprendieron a leer con la Biblia. Interesante. Por eso tal vez ahora me desespero cuando veo en nuestra iglesia personas más jóvenes con ojos sanos, que les da flojera, que no tienen tiempo, que se duermen a leer la Biblia, porque le digo, espérame, es que Jesús dijo, enséñenle todo lo que yo les he dicho a ustedes. ¿Qué te detiene para aprender de las enseñanzas de Jesús? Y esa es una limitante, porque finalmente, si nosotros no aprendemos de las enseñanzas de Jesús, no tenemos nada que enseñar a los demás. Y esas personas dicen, ¿pero qué le digo? Pues nada más dile lo que dice la Biblia. Eso es todo. Queridos amigos, queridos hermanos, yo quiero invitarles a algo que decía el pastor Mayo el domingo pasado. Yo les agradezco y yo estoy para servirles y para apoyarles. Cuando ustedes me digan, oigan, necesito que me acompañe, vamos a ver una persona, quiero que le comparte el evangelio, con mucho gusto lo hago. Pero ¿sabe qué es lo que hay en mi corazón? Que ustedes lo hagan. ¿Sabe qué es? ¿Cuál es el sueño que tengo de cada uno de ustedes? Que un día vengan y me digan, pastor, ya me estoy reuniendo cada semana con un amigo, con una amiga, para leer la Biblia. Yo se la estoy explicando. Empiece por el evangelio de Juan, por el evangelio de Lucas. Ese es el plan. El trabajo de compartir el evangelio es de cada uno de nosotros. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes que hagan. Llegar al cristianismo nos hace ser personas estudiosas. El cristiano que no estudia es el cristiano que vive a ciegas, que vive dependiente de lo que escucha, de lo que oye y de lo que alguien dijo, pero no porque esté seguro que lo dice la Biblia. Usted tiene que estar seguro que lo que usted cree es lo que dice la Biblia, y para eso no hay otra forma más que estudiar. En Península Viva tenemos desde el grupo Conexión, que les vamos enseñando paulatinamente a conectarse con Dios, y tenemos los grupos de discipulado. El discipulado es básicamente, varios de ustedes lo están tomando o lo han tomado ya, es que ustedes aprendan a tomar la disciplina de estar estudiando la Biblia para ser discipulados con ella. El esfuerzo que hacemos en grabar los devocionales, el esfuerzo de tener un librito cada mes para seguir las lecturas bíblicas, es un esfuerzo, pero que tiene su recompensa. Yo creo que ya debe tener unos 5 años que yo empecé a llevar este devocional, y créame, no lo suelto. Y ahora le estamos invirtiendo muchas horas en grabar todas las mañanas, porque sabemos que esto puede ser un recurso importante para ustedes. Queridos amigos, tenemos una visión, el gran plan redentor de Dios, y tenemos una misión: a ser discípulos. La invitación es que ustedes, parte de Península Viva, miembros y amigos, se unan con nosotros. ¿De qué depende que usted de repente llegue un domingo y diga, mira, traje a mi amigo, traje a mi familiar, traje a mi compadre? Va a depender de que el amor de Dios esté fluyendo en su corazón apasionadamente por unirse al gran plan de Redentor. Y le quiero dar una idea. Todos los días cuando usted haga sus oraciones, añada, si es que no lo está haciendo, esta oración. Casi siempre oramos por todo lo que necesitamos. Bueno, al principio de la lista, ponga esta oración: y Señor, permíteme que hoy yo pueda compartir de tu evangelio con alguien que yo tenga en mi camino. No me permitas que acabe este día sin compartir de tu amor y de tu gracia. Y vamos a compartir del Señor Jesucristo. Y vamos a ver la gran diferencia que será para nosotros estar participando en el gran plan de Dios. Acompáñenme a orar.
Bendito Padre, el Señor Jesús fue muy claro en lo que nos ordenó. Cuánto trabajo nos cuesta hacer lo que Él nos mandó. Perdónanos si no lo hemos hecho con fidelidad. Si de repente nos hemos vuelto flojos, pasivos y simplemente no le damos importancia. Pero hoy, Señor, tu iglesia Península Viva, las personas que están presentes, las personas que están conectadas en las redes, en una sola oración, en un solo corazón, queremos decirte: Señor, toma nuestra vida. Queremos ver lo que tú ves y queremos hacer la parte que nos toca dentro de tu gran plan redentor. Tú mira el corazón de cada persona y úsanos para el extendimiento de tu reino. Hay muchas personas allá afuera que te necesitan, que no te conocen, pero que tú estás llamando. Permítenos tener los brazos abiertos, el amor en nuestro corazón y el tiempo y la oportunidad de decirles cuánto les amas y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros para redimirnos, para salvarnos. Permite que nuestra mirada esté puesta en los demás, en los perdidos, en los necesitados. No en lo que nosotros necesitamos, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que tú quieres hacer a través de nosotros para bendecir a los demás. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.